Sawabona amigos, aquí estamos de nuevo con una nueva reflexión, una nueva semana. Hoy os voy a hablar de un tema que oí hace muchos años de un mentor que tuve yo, que ya ha fallecido, que era el Dr. Wayne Dyer, que tiene muchos fabulosos libros y era un hombre muy bueno en todo lo que hacía, en cómo lo hacía desde corazón siempre. Le quería muchísimo y le sigo queriendo muchísimo. Dr. Wayne Dyer, búscale, que tiene libros muy buenos. Y la reflexión que quiero hablar hoy se llama mente abierta a todo y apego a nada. No es fácil, parece fácil, pero no es fácil. Porque nosotros tenemos una idea cerrada de cosas que pensamos, sea lo que sea, de cómo vestir, de cómo llevar el pelo, de religión, de política, de todo. Tenemos una mente muy cerrada a todo y hay que tener una mente abierta a diferentes cosas, a cosas que llegan nuevas y cosas que no te tiene que gustar todo, claro, por supuesto, pero cosas que encajan con cómo tú eres, sí, y si no estás de acuerdo, pues no estás de acuerdo, pero no apartes todo porque sí. De eso hablo, no apartarlo porque no, eso no encaja con lo que yo pienso religiosamente, eso no encaja con mis ideas políticas. Pues primero escucha, primero dale vueltas y luego piensa. Hay gente que sale todos los días buscando ser ofendidos. Hoy, porque hoy de las noticias que han dicho esto, que no, y se están quejando y lo único que están haciendo ahí es hacer daño a sí mismo por dentro. No hace falta tener una mente abierta a todo. Hay gente que dice, mira cómo va vestido aquel, mira, respeta. Si esa persona se siente a gusto, se siente bien como está vestido, tú no porque estás ofendido por una persona que va vestido distinta a la manera que vas vestido tú. El respeto tiene mucho que ver con esto. Déjalos que visten como quieren, que lleven el pelo rosa, que lleven el pelo verde, que lleven el pelo azul, largo, corto, lo que quieran. Cada uno tiene sus ideas y hay que respetar. Lo miras, lo ves, dices, mira, diferente, no había visto eso nunca, ya está. Pero no te ofendas por ello, no lleves disgusto por cosas así. No, es que no hay que llevar disgustos por esas cosas. Y cuando alguien te dice una idea nueva o una idea que no encaja con lo que tú piensas, dices, pues mira, interesante, nunca lo había pensado de esa manera. Si estás de acuerdo o no, da igual, pero no descartes simplemente por descartar. Ralph Waldo Emerson dijo una frase que le voy a leer, que era un filósofo y poeta del siglo XIX, y dijo lo siguiente, lo primero que tenemos que decir con respecto a las ideas o percepciones nuevas es que no son nuevas, pero los pensamientos más antiguos se moldean a esta nueva era. Y eso fue en 1842. 1842. Fíjate qué mente abierta tenía este hombre, este filósofo y poeta. Cómo pensaba de que las nuevas ideas que estaban se amoldan, no del todo, no hace falta que se encaje perfectamente, pero se pueden amoldar entre ellos. Igual que ahora mismo la ciencia y la religión, hay cosas que se están encajando y se están viendo cosas, o en espiritualidad, mejor dicho, se están encajando perfectamente. Y estamos averiguando cosas en la ciencia que antes era impensable, porque solo pensamos por espiritualidad, teníamos que tener fe que existían, pero ahora sabemos que existen, como es la energía que hay en el universo, ¿no? Esa totalidad que hay, que es pensante. Para progresar, está claro, lo que hay que hacer es tener la mente abierta y si la manera de que estás pensando ahora mismo no estás avanzando, pues hay que algo estás haciendo mal, algo no va bien. Entonces lo que tienes que hacer es intentar cambiar tu percepción.
y cambiar tu manera de ser, no de ser, sino cambiar tu persona, sino cambiar tu manera de pensar, en cómo puedes avanzar y progresar. Tilopa, que fue un gurú tántrico del siglo X, dijo lo siguiente, dijo: si no cambias tu manera de pensar o estar abierto a otras ideas, es imposible progresar. No tengas apego a nada, a nada. La mayoría, el 90% de la población china no solo tienen una filosofía en la vida, no solo son, por ejemplo, hindúes o no solo están no tienen apego solo a una religión, sino tienen dos. Muchos de ellos creen la filosofía taoísta, el taoísmo, y muchos de ellos están con el hinduismo. Hay muchas diferentes religiones, pero normalmente tienen dos filosofías, no siguen solo uno. Y dicen, no, este me ayuda en este tema y este me ayuda en este tema. No hace falta solo tener la mente cerrada a solo una idea. O sea, ábrete a diferentes ideas. Y dices, esto me ayuda en esto y esto me ayuda en esto. La cosa es progresar, la cosa es avanzar en tu pensamiento y avanzar en cómo te sientes tú. Y el apego es estar atado a un solo pensamiento. Y entonces lo que no queremos es eso. Hubo un sacerdote jesuita que era psicólogo también, psicoterapeuta, que tenía un test, una filosofía que él escribió en sus libros, que tiene muchos libros. Se llama Antonio de Melo, y también lo podéis buscar porque tiene muchos libros muy interesantes sobre diferentes cosas, y también sobre la mente, de tener la mente abierta a todo y apego a nada. También ha hablado de este tema, y pone dos cosas. Dice, es como un tipo de test para las personas que más quieres. Las personas no tener apego va más dirigido hacia la pareja, hacia tu mujer, tu marido o quien sea, pero tu pareja va más dirigido en ese tema. Y dice, número 1, no tengo apego a ti, ninguna. Estoy meramente diluyendo a mí mismo en la creencia que sin ti no sería feliz. Ese es el número 1. ¿Qué quiere decir? Pues no estaría mal si no estuvieras, pero yo no te voy a agarrar y te voy a decir no te puedes marchar, porque sí, porque yo no quiero que te marches. Tú eres libre de hacer lo que te da la gana. Yo te voy a tratar lo mejor manera posible, pero eres libre. Yo no soy tu dueño. Me gusta estar contigo, pero es duro, ¿eh? No tengo apego a ti ninguna. Estoy meramente diluyendo a mí mismo en la creencia que sin ti no seré feliz o no sería feliz. Número 2. Te dejo libre. Difícil, ¿eh? Te dejo libre para ser tú misma. Pensar por ti mismo tus gustos y seguir tus inclinaciones. Comportarte, en la manera que decida tus gustos. Quiere decir, hay personas, claro, que tienen apego a sus parejas y dices, no pongas eso, no me gusta, no me pongas esto, pues no te gusta, no hagas el pelo así, pues no hagas. No, ellos tienen que ir como se sienten a gusto consigo mismo. Ellos tienen su personalidad, tienen sus gustos, y tú tienes que amarles por cómo son y por cómo van. Da igual si tienen, no sé, una gallina en la cabeza, pero si tú quieres a esa persona, la quieres incondicionalmente, sin condiciones y sin apego. Sí, si estás muy enamorada o muy enamorado y esa persona decide marcharse por alguna razón, sí, lo vas a pasar mal, lo vas a realmente pasar mal, pero tienes
tienes que aceptar que esa persona es libre. Esa persona no te pertenece. No eres dueño de nadie, ni ellos de ti. Entonces, tú tienes tus gustos, vistes como quieres, llevas el pelo como quieres, tienes tus gustos en cómo eres y lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. Y esa persona también. Entonces, apego es que le estás agarrando y te dicen, no, si no vas así no te voy a querer. Eso es el ego. Ese es el egoísmo. Y dice, no, pero yo te quiero, nadie te va a querer como yo, porque yo te quiero muchísimo. No puedes hacer chantaje emocional así. Y le dices la que le quieres, sí, yo te quiero muchísimo. Y ya está. Le has dicho lo que le quieres y punto. Si no te vistes así, no quiero estar contigo. ¿Cómo? No. Y cada uno, yo conozco muchas relaciones que una persona es musulmana y la otra persona es católica, o una persona es hindú y la otra es sikh. No tiene nada que ver las creencias y lo que quiere cada uno en su vida. Cada vez es muy personal. Cada uno tiene que tener sus propios gustos y sus propias cosas, su propia personalidad. También les da gusto compartirlo con ellos y estar con ellos y sentirlos. Sí, pero sin apego. También se puede ampliar a los hijos. No de esta manera, porque los hijos ya dependen de ti por cómo visten, porque son niños. Pero luego cuando sean más mayores y ya tienen sus gustos de cómo quieren ir y cómo quieren vestir, déjales. Tienen que buscar su propio sendero, su propia manera de expresarse, su propia manera, siempre con respeto, por supuesto, pero tienen que buscar sus propios. Los niños no están aquí para ti, sino han venido a través de ti para vivir sus propias experiencias. Se tienen que equivocar. Luego estás ahí para apoyarles, para eso estás. Apoyarles en sus errores. Pero no estás aquí para decirles, haz esto, haz lo otro, haz no sé qué. Sus decisiones son de ellos. Y le tienes que apoyar en todo lo que quieras, te guste o no. Y para eso están los hijos. Vienen a través de ti para tener su experiencia física aquí. Son seres espirituales como somos todos, que estamos teniendo una breve experiencia humana. Así es. No es al revés. No somos seres humanos teniendo una breve experiencia espiritual de vez en cuando. Somos seres espirituales eternas teniendo una breve experiencia humana. Y en este breve tiempo que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es mostrar compasión y amor, bondad. Es lo que tenemos que hacer, nada más. Para eso estamos aquí, para mostrar eso. Y la mejor manera de hacer eso es tener la mente abierta a todo. Tener la mente abierta. No estoy diciendo que tienes que estar de acuerdo con todo. Estoy diciendo que tienes que respetar, escoger lo que mejor te encaja contigo para que tú puedas avanzar como persona en tu manera, tu vivencia espiritual. Escoger de un lado, de otro, de aquí, de allá, en todos los ámbitos, no solo religioso, espiritual, sino en ámbito de amigos, hay una cosa que me aprendí hace años, que fue de Jack Canfield de Estados Unidos, y dijo: haz una lista de tus amigos, de la gente con quien sueles estar, y pon un tic al lado de todos que te aportan. A ver cuántos puedes no tachar. No creo que haya muchos. Normalmente se puede contar en una mano menos. Más de 5. Y normalmente suelen ser 3. Personas que realmente
estás 100% a gusto con ellos. 100% que te aporten a ti, que no están quejándose todo el día, que no están diciendo cosas que no va contigo, que son, lo que sea, hablan demasiado, lo que sea. Personas que no te aportan o te ponen o no están en la misma vibración que tú, vamos a decir. Haz una lista, pruébalo. Pero volviendo a lo que estamos, mente abierta, apego a nada. ¿Estamos? Bien. A partir de ahora vamos a ver si en las conversaciones que tienes la mente más abierta y cambias un poco de percepción de cómo verlo, no aceptándolo, sino cómo ver las cosas. Son amigos. Hasta la próxima.